Luciana se rió con desprecio cuando el hombre de ropa gastada pidió la mesa VIP del restaurante más caro de la ciudad. «Señor, usted no tiene dinero para esto», le dijo mientras señalaba la salida. Lo que no sabía es que acababa de humillar al dueño de toda la cadena de restaurantes, y lo que pasó después la dejó sin trabajo para siempre. Luis Miguel Herrera ajustó su gorra desgastada mientras observaba desde su Volkswagen Sedán de 1995 el imponente edificio de cristal y acero que albergaba Élite Gastronómica, el restaurante más exclusivo y caro de toda la Ciudad de México. A los 53 años, este hombre de barba canosa y ropa modesta poseía algo que nadie en esa calle podría imaginar. Era el dueño de una fortuna de $2.800 millones y propietario de la cadena de restaurantes más exitosa de América Latina. Pero hoy, Luis Miguel no llevaba su traje Armani de $15.000, ni su reloj Patek Philippe, ni llegaba en su Rolls Royce Phantom. Hoy vestía jeans desteñidos, una camisa de franela con algunos agujeros, zapatos gastados que había comprado en un tianguis y conducía el mismo auto que había tenido cuando era un joven mesero, luchando por sobrevivir en esta misma ciudad. Su transformación física era tan convincente que ni siquiera sus propios empleados lo reconocerían. Se había dejado crecer la barba durante semanas, había oscurecido su cabello canoso con un tinte barato y había adoptado la postura ligeramente encorvada de alguien que ha trabajado toda la vida con las manos. Era el disfraz perfecto para lo que había planeado meticulosamente durante los últimos 6 meses. «Hora del espectáculo», murmuró para sí mismo, saliendo del auto con la lentitud calculada de quien no tiene prisa porque no tiene nada importante que hacer. Durante los últimos 2 años, Luis Miguel había estado recibiendo informes preocupantes sobre el comportamiento de algunos gerentes en sus restaurantes más exclusivos. Reportes de discriminación hacia clientes que no lucían adecuados, empleados humillados por su origen social y un ambiente de elitismo tóxico que contradecía completamente los valores con los que había construido su imperio. Pero los reportes eran una cosa. Luis Miguel necesitaba ver la realidad con sus propios ojos. Necesitaba experimentar de primera mano cómo trataban a Machi, alguien que parecía no tener dinero para entender qué tan profundo había llegado el cáncer de la arrogancia en su propia empresa. Al acercarse hacia la entrada principal de Élite Gastronómica, Luis Miguel pudo sentir las miradas de desprecio que le lanzaban los transeúntes bien vestidos. Una mujer con un bolso Hermès de $30.000 literalmente cambió de acera para no caminar cerca de él. Un hombre en traje que salía del restaurante lo miró de arriba a abajo con asco evidente, como si su sola presencia contaminara el aire exclusivo del lugar. Era exactamente lo que había esperado, pero experimentarlo directamente le dolía más de lo que había anticipado. Por primera vez en décadas, Luis Miguel estaba sintiendo en carne propia lo que significaba ser juzgado por las apariencias, ser considerado inferior por algo tan superficial como la ropa que llevaba puesta. La entrada del restaurante era una obra de arte en sí misma. Puertas de cristal templado con marcos dorados, pisos de mármol italiano que reflejaban las luces de candelabros austríacos y un aroma sutil de perfumes caros mezclados con especias exóticas que costaban más por gramo que el oro. Era el tipo de lugar que Luis Miguel había diseñado específicamente para intimidar, para hacer que las personas se sintieran privilegiadas simplemente por estar ahí. Ahora, parado frente a esas puertas como alguien que claramente no pertenecía a ese mundo, Luis Miguel entendía por primera vez el efecto psicológico que su propio restaurante tenía sobre las personas comunes. Respiró profundamente y empujó la puerta. El interior era aún más impresionante que la entrada. Techos de 6 metros de altura, obras de arte originales que valían más que casas enteras, mesas separadas estratégicamente para crear un ambiente de privacidad absoluta y una acústica perfectamente diseñada para que las conversaciones fueran íntimas, pero el ambiente nunca se sintiera silencioso. Cada detalle había sido cuidadosamente planeado para transmitir un mensaje. Aquí solo pertenecían las personas verdaderamente importantes. Luis Miguel se dirigió hacia el podio de Fedecho.
Las Tiesetta, donde una joven hermosa de aproximadamente 22 años organizaba menús con movimientos precisos y elegantes. Su uniforme era impecable. Falda negra Stotenneren a la rodilla, blusa blanca perfectamente planchada y un pequeño pin dorado que identificaba su nombre. Camila Torres. Había algo en la expresión de Camila que inmediatamente llamó la atención de Luis Miguel. A diferencia de la arrogancia calculada que esperaba encontrar en un lugar como este, en los ojos de esta joven había una mezcla de determinación y vulnerabilidad que le resultaba familiar. Era la misma expresión que él había tenido 30 años atrás, cuando trabajaba a turnos dobles como mesero para pagar sus estudios universitarios. «Buenas tardes, señor», lo saludó Camila con una sonrisa genuina que contrastaba dramáticamente con las miradas de desprecio que había recibido en la calle. «¿En qué puedo ayudarlo?» Luis Miguel se sorprendió por la calidez en su voz. Durante los pocos metros que había caminado desde la entrada, había observado cómo otros empleados lo miraban con desaprobación obvia, susurrando entre ellos y señalando discretamente su ropa gastada. Pero Camila lo había recibido con la misma cortesía profesional que probablemente mostraba a todos los clientes. «Me gustaría una mesa, por favor», respondió Luis Miguel, modificando sutilmente su acento para sonar como alguien de clase trabajadora. «He escuchado que este lugar tiene muy buena comida». «Por supuesto, señor. ¿Tiene reservación?» «No. Esperaba que pudieran acomodarme sin reservación». Camila consultó rápidamente una tablet elegante que contenía el sistema de reservaciones. Luis Miguel pudo ver por encima del dispositivo que el restaurante estaba completamente lleno, con una lista de espera que se extendía por semanas. Sabía esto porque él mismo había diseñado la estrategia de exclusividad que mantenía el lugar perpetuamente reservado. «Me temo que estamos completamente reservados por las próximas 3 semanas», le explicó Camila con genuina compasión en su voz. «Pero si gusta, puedo ponerlo en nuestra lista de espera para cancelaciones de último momento. A veces tenemos suerte». Luis Miguel asintió, preparándose para la segunda parte de su plan. «Entiendo que está lleno, pero me preguntaba si tal vez podrían hacer una excepción. Veo que tienen algunas mesas VIP disponibles. Era una petición completamente razonable. Las mesas VIP, que costaban $500 solo por el privilegio de sentarse en ellas, casi siempre tenían algunos espacios disponibles debido a hasta su precio prohibitivo. Luis Miguel lo sabía porque había revisado los números esa misma mañana desde su oficina corporativa. Camila vaciló por un momento, claramente tratando de encontrar una manera amable de explicar que las mesas VIP requerían no solo dinero, sino también el tipo de clientela que encajara con la imagen del restaurante. «Las mesas VIP requieren una reservación especial y, bueno, tienen un costo adicional considerable», explicó cuidadosamente, tratando de no sonar condescendente. «¿Cuánto cuesta?», preguntó Luis Miguel con la curiosidad genuina de alguien que realmente necesitaba saber si podía permitírselo. $500 por la mesa, más el costo de los alimentos y bebidas». Luis Miguel hizo una pausa calculada, como si estuviera haciendo cálculos mentales complicados. «Es caro, pero creo que puedo permitírmelo. Es para una ocasión especial». Camila sonrió, claramente complacida de poder ayudar a alguien que obviamente estaba haciendo un esfuerzo financiero significativo para darse un gusto especial. Había algo en la manera en que Luis Miguel había pronunciado «ocasión especial» que le llegó al corazón. «Permítame consultar con mi supervisora para ver qué podemos hacer», dijo Camila, dirigiéndose hacia una oficina privada ubicada detrás del área de recepción. Luis Miguel la observó alejarse, notando la gracia natural en sus movimientos y la manera en que otros empleados la saludaban con respeto genuino. Era obvio que Camila era querida por sus compañeros de trabajo, lo cual decía mucho sobre su carácter en un ambiente que él sospechaba podía ser bastante competitivo y tóxico. Mientras esperaba, Luis Miguel aprovechó para observar más detalladamente el funcionamiento de su restaurante desde la perspectiva de un cliente común. Pudo ver cómo los meseros trataban a diferentes tipos de clientes:
obsequiosos y serviles con los obviamente ricos, profesionalmente corteses con la clase media alta y apenas tolerantes con cualquiera que no luciera como si perteneciera al lugar. También notó algo que lo perturbó profundamente: la manera en que algunos empleados lo miraban cuando pensaban que no estaba prestando atención. Había susurros discretos, sonrisas burlonas y gestos sutiles que claramente indicaban que su presencia era considerada inapropiada. Era su propio restaurante, construido con su visión y su dinero, pero en ese momento se sentía como un intruso. Después de unos minutos que se sintieron como horas, Camila regresó acompañada de una mujer que Luis Miguel reconoció inmediatamente de las fotografías en los archivos de recursos humanos. Luciana Vega, gerente general del restaurante y una de las personas sobre las cuales había recibido las quejas más serias. Luciana era una mujer de 38 años, impecablemente vestida con un traje Chanel que probablemente costaba más que el salario mensual de 3 empleados promedio. Su cabello estaba peinado en un moño sofisticado. Llevaba joyas discretas, pero obviamente caras, y tenía la postura de alguien que había pasado años perfeccionando el arte de la intimidación elegante. Pero lo que más impactó a Luis Miguel fue la expresión en su rostro cuando lo vio. No era simple desaprobación profesional. Era desprecio puro, el tipo de asco que alguien podría mostrar al encontrar algo desagradable en la suela de su zapato. «¿Señor?», habló Luciana con una voz que era formalmente cortés pero cargada de condescendencia. «Entiendo que está interesado en una mesa VIP». «Así es», respondió Luis Miguel manteniendo su actuación de hombre trabajador que se estaba dando un lujo especial. Luciana lo escaneó de arriba para abajo con una mirada que era tan obviamente evaluativa que bordeaba lo insultante. Luis Miguel pudo ver el momento exacto en que ella catalogó cada aspecto de su apariencia: los jeans desteñidos, la camisa con pequeños agujeros, los zapatos gastados, la gorra vieja. «Me temo que nuestras mesas VIP están reservadas para clientes específicos», dijo Luciana, eligiendo cada palabra cuidadosamente para transmitir su mensaje sin decirlo explícitamente. «¿Clientes específicos?», preguntó Luis Miguel con genuina curiosidad. «¿Qué significa eso exactamente?». La pregunta claramente incomodó a Luciana, quien obviamente prefería que la gente entendiera las indirectas sin necesidad de explicaciones directas. «Bueno, es que nuestras mesas VIP requieren un cierto estándar. Son para personas que están acostumbradas a este tipo de ambiente». Luis Miguel sintió una chispa de ira genuina encendiéndose en su pecho. Esta mujer empleada de su propia empresa le estaba diciendo en términos apenas velados que él no era suficientemente bueno para sentarse en un restaurante que él mismo había creado. «Entiendo», dijo Luis Miguel lentamente. «¿Y usted cree que yo no cumplo con ese estándar?». Luciana sonrió con una expresión que pretendía ser diplomática, pero que era claramente condescendente. «Señor, estoy segura de que usted es una persona muy respetable, pero nuestras mesas VIP están diseñadas para una clientela muy particular. Tenemos una reputación que mantener». ¿Una reputación? Sí, nuestros clientes VIP son empresarios importantes, celebridades, personas de la alta sociedad. Pagan no solo por la comida, sino por la exclusividad del ambiente. Luis Miguel asintió lentamente, procesando cada palabra. ¿Y usted piensa que mi presencia afectaría esa exclusividad? Luciana vaciló por un momento, claramente dándose cuenta de que estaba acercándose a territorio legal peligroso, pero su arrogancia pudo más que su prudencia. Bueno, francamente sí. Nuestros clientes esperan un cierto ambiente y... ¿Y yo no contribuiría a ese ambiente? Señor, no se trata de algo personal. Es simplemente que cada establecimiento tiene su clientela apropiada. Hay muchos restaurantes excelentes en la ciudad que serían más adecuados para alguien como usted. Las palabras «alguien como usted» colgaron en el aire como una bofetada.
Luis Miguel pudo ver cómo Camila, que había estado observando toda la conversación con cierta incomodidad, se mordía el labio inferior, claramente molesta por la manera en que su supervisora estaba manejando la situación. Luis Miguel tomó una decisión en ese momento. Iba a llevar esta farsa hasta sus últimas consecuencias. Luciana, dijo, usando su nombre por primera vez. ¿Puedo preguntarle algo? Ella asintió, sorprendida de que él supiera su nombre. ¿Usted realmente cree que puede determinar el valor de una persona por la ropa que lleva puesta? La pregunta era simple, pero cargada de una corta autoridad que hizo que Luciana parpadeara confundida. Por un momento, algo en la voz de Luis Miguel la hizo dudar, como si hubiera detectado algo familiar pero no pudiera identificar qué era. Bueno, no se trata del valor como persona. Se trata de mantener ciertos estándares comerciales. ¿Y esos estándares incluyen juzgar a las personas por su apariencia externa? Luciana se irguió, claramente molesta por estar siendo cuestionada por alguien que ella consideraba inferior. Señor, creo que esta conversación se está volviendo inapropiada. Le sugiero que considere hacer una reservación para una fecha futura en nuestra sección regular, o tal vez probar alguno de los otros restaurantes de la zona. Luis Miguel sintió que había llegado el momento perfecto para el siguiente movimiento en su plan. Sacó lentamente de su bolsillo trasero una billetera gastada de cuero sintético. La abrió con movimientos deliberados y extrajo 5 billetes de $100. «Tengo el dinero», dijo simplemente, colocando los billetes sobre el podio de recepción. $500 en efectivo. El silencio que siguió fue tenso y cargado. Luciana miró los billetes como si fueran algo potencialmente contaminado, mientras que Camila observaba la escena con una mezcla de esperanza y preocupación. «Chocha», habló finalmente Luciana, su voz ahora cargada de irritación apenas contenida. «Como le expliqué, no se trata simplemente del dinero. Se trata de mantener el ambiente apropiado para nuestros clientes regulares». ¿Está usted diciendo que mi dinero no es tan bueno como el de otras personas? No, estoy diciendo que usted no es el tipo de cliente que buscamos en nuestra sección VIP. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas, y Luis Miguel pudo ver el momento exacto en que Luciana se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. Camila inhaló bruscamente, claramente impactada por la crueldad directa de la declaración. Luis Miguel recogió lentamente sus billetes, los dobló cuidadosamente y los regresó a su billetera. Cuando levantó la vista, había algo diferente en sus ojos, algo que hizo que Luciana sintiera un escalofrío inexplicable. «Entiendo perfectamente», dijo Luis Miguel con una calma que era de alguna manera más intimidante que cualquier explosión de ira. «Muchas gracias por aclarar exactamente qué tipo de establecimiento manejan aquí». Se dirigió hacia la salida, pero se detuvo justo antes de llegar a la puerta y se volteó hacia Camila. «Señorita, gracias por tratarme con respeto. Es obvio que usted entiende algo que otros aquí han olvidado, que la verdadera clase no tiene nada que ver con la ropa que uno lleva puesta». Y con eso, Luis Miguel salió del restaurante, dejando atrás a una Luciana que no podía sacudirse la sensación de que acababa de cometer un error terrible, y a una Camila que se preguntaba por qué las palabras de despedida de ese hombre habían sonado más como una promesa que como una despedida. Lo que ninguna de ellas sabía era que Luis Miguel no se había ido realmente. Estaba parado en la esquina, observando su propio restaurante y haciendo llamadas telefónicas que cambiarían todo para siempre. La verdadera diversión apenas estaba comenzando. Desde la esquina de la calle, Luis Miguel observaba su propio restaurante con una mezcla de dolor y determinación que no había sentido en décadas. Las luces doradas que emanaban del interior de Élite Gastronómica creaban un resplandor cálido en la acera, pero él se sentía completamente frío por dentro. Durante 30 años había construido su imperio restaurantero con la filosofía de que la excelencia en el servicio significaba tratar a cada cliente como si fuera la persona más importante del mundo.
Ver cómo esa filosofía había sido corrompida por el elitismo y la discriminación lo llenaba de una ira que crecía por momentos. Sacó su teléfono celular, un modelo básico que había comprado específicamente para esta investigación, y marcó un número que conocía de memoria. Era el teléfono directo de Roberto Méndez, su director de operaciones y una de las pocas personas en la empresa que conocía sobre esta misión secreta. «Roberto, soy Luis Miguel», dijo cuando su colaborador más confiable contestó al primer timbre. «¿Cómo te fue, jefe?» «Tan malo como pensábamos». Luis Miguel cerró los ojos, reviviendo cada segundo de la humillación que acababa de experimentar. Peor, mucho peor de lo que habíamos imaginado. ¿Qué pasó exactamente? Me dijeron literalmente que yo no era el tipo de cliente que buscaban para la sección VIP. No se trataba del dinero, Roberto. Tenía los $500 en efectivo y me lo rechazaron porque, según la gerente, mi presencia afectaría la exclusividad del ambiente. El silencio del otro lado de la línea era tan denso que Luis Miguel podía sentir el shock de Roberto a través del teléfono. «Dios mío, Luis Miguel. ¿Quién fue?» «Luciana». Exactamente, Luciana Vega. Todo lo que habíamos escuchado en los reportes es cierto, pero experimentarlo en persona es devastador. ¿Qué quieres hacer? Luis Miguel miró hacia el restaurante, donde podía ver a través de las ventanas a Luciana hablando animadamente con otros empleados, probablemente contándoles sobre el inadecuado que acababa de echar del lugar. La imagen le producía náuseas. «Mañana por la mañana quiero que convoques una reunión de emergencia con todo el equipo directivo. Pero antes necesito que hagas algo esta misma noche». «Lo que necesites. Quiero que contactes a nuestro equipo legal y a recursos humanos. Necesito una revisión completa de todas las políticas antidiscriminación de la empresa y quiero documentación detallada de cada queja que hemos recibido sobre comportamiento discriminatorio en cualquiera de nuestros restaurantes durante los últimos 2 años». «Entendido. ¿Algo más?» Luis Miguel hizo una pausa, sabiendo que lo que estaba a punto de decir cambiaría fundamentalmente la estructura de su empresa. «Sí, quiero que prepares mi renuncia como CEO». «¿Qué?» La voz de Roberto subió varias octavas. «Luis Miguel, espera. No puedes tomar decisiones tan drásticas cuando estás enojado». «No estoy enojado, Roberto. Estoy devastado. Si mi propia empresa se ha convertido en algo que discrimina a las personas por su apariencia, entonces he fallado como líder de la manera más fundamental posible». «Pero, jefe, ¿tú no sabías que esto estaba pasando? No es tu culpa directa». «Claro que es mi culpa», interrumpió Luis Miguel, su voz cargada de una emoción que Roberto raramente había escuchado. «Yo creé la cultura corporativa. Yo contraté a estos gerentes. Yo establecí las políticas que permitieron que esto sucediera. El hecho de que no lo supieras solo hace que mi fracaso sea peor». Roberto suspiró pesadamente. «¿Qué piensas hacer realmente?» «Voy a limpiar esta empresa desde arriba hasta abajo. Voy a despedir a cada gerente que haya participado en discriminación. Voy a implementar políticas nuevas que garanticen que esto nunca vuelva a suceder. Y voy a asegurarme de que la empresa tenga un liderazgo que realmente entienda lo que significa el respeto por la dignidad humana». ¿Y la renuncia? «Es simbólica, Roberto. Voy a renunciar como CEO para poder asumir un nuevo cargo, director de dignidad humana. Voy a dedicar el resto de mi carrera a asegurarme de que ninguna persona vuelva a ser tratada en mis restaurantes como yo fui tratado hoy». Mientras Luis Miguel hablaba, pudo ver a través de la ventana del restaurante algo que lo llenó de esperanza. Camila estaba teniendo una conversación claramente tensa con Luciana. Aunque no podía escuchar las palabras, el lenguaje corporal era inconfundible. Camila estaba defendiendo algo, probablemente a él, mientras Luciana gesticulaba defensivamente. «Roberto, hay algo más que necesitas saber. Hay una empleada ahí adentro, una joven llamada Camila Torres. Ella me trató con respeto cuando nadie más lo hizo. Quiero que investigues su historial y su situación. Si es tan auténtica como parece, quiero ofrecerle oportunidades reales en la empresa». «Por supuesto.
¿Qué tipo de oportunidades? No lo sé todavía. Pero alguien que tiene la integridad de tratar bien a un desconocido que parece no tener dinero es exactamente el tipo de persona que debería estar en posiciones de liderazgo. Mientras continuaba observando el restaurante, Luis Miguel pudo ver más detalles de la conversación entre Camila y Luciana. Los gestos de Camila eran firmes pero respetuosos, claramente expresando desacuerdo con la manera en que había sido manejada la situación. Luciana, por su parte, parecía estar justificando sus acciones con la arrogancia típica de alguien que nunca había sido desafiada. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Roberto?, continuó Luis Miguel. Durante años he estado tan enfocado en las ganancias y la expansión que perdí de vista completamente los valores que me motivaron a entrar en este negocio en primer lugar. ¿A qué te refieres? Cuando empecé como mesero hace 30 años, juré que si algún día tenía éxito, crearía lugares donde todas las personas fueran tratadas con dignidad. Quería que mis restaurantes fueran refugios de hospitalidad genuina, donde un trabajador de la construcción se sintiera tan bienvenido como un millonario. La voz de Luis Miguel se quebró ligeramente. En algún punto del camino permití que esa visión se perdiera. Permití que gerentes como Luciana convirtieran mis restaurantes en clubes exclusivos para ricos arrogantes. Pero ahora lo sabes y puedes cambiarlo. Sí, pero ¿a qué costo? ¿Cuántas personas como yo han sido humilladas en mis propios restaurantes? ¿Cuántos empleados buenos han sido maltratados por gerentes que se creían superiores? ¿Cuántas oportunidades perdí de conectar genuinamente con mi comunidad? Roberto permaneció en silencio, permitiendo que Luis Miguel procesara la magnitud de lo que había descubierto. Hay otra cosa, Roberto. Cuando estaba ahí adentro, disfrazado como una persona común, me di cuenta de algo terrible. Mi éxito me había separado tanto de la humanidad ordinaria que había olvidado completamente lo que se siente ser vulnerable, ser juzgado, ser considerado inferior. ¿Y cómo se sintió? Se sintió como morir lentamente. Cada mirada despectiva, cada gesto condescendente, cada palabra cargada de prejuicio, era como un cuchillo en el alma. No puedo imaginar vivir así todos los días. Luis Miguel observó cómo un grupo de clientes elegantes salía del restaurante, riéndose y comentando sobre la excelencia de la comida y el servicio. Esas personas habían recibido el mejor tratamiento que el dinero podía comprar, mientras que él había sido rechazado como basura. Roberto, durante todos estos años pensé que el éxito significaba acumular riqueza y poder, pero hoy me di cuenta de que el verdadero éxito se mide por cómo tratas a las personas que no pueden hacer nada por ti. Es una lección difícil de aprender, pero necesaria. Y ahora tengo la responsabilidad de usar todo lo que he construido para corregir estos errores. Luis Miguel se alejó unos pasos del restaurante, dirigiéndose hacia su auto. Mañana, Roberto, comenzamos una revolución. No solo en esta empresa, sino en toda la industria restaurantera. Vamos a demostrar que la hospitalidad genuina y el respeto por la dignidad humana no solo son posibles, sino rentables. ¿Estás seguro de que quieres ir tan lejos? Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Lo que me pasó hoy me devolvió algo que había perdido sin darme cuenta: la conexión con mi propia humanidad. ¿Qué necesitas que haga esta noche, además de contactar a Legal y Recursos Humanos? Quiero que prepares una presentación completa sobre los costos de la discriminación, pérdida de clientes potenciales, rotación de desempleados, demandas legales, daño reputacional. Quiero números concretos que demuestren que la arrogancia no solo es moralmente incorrecta, sino también financieramente estúpida. Entendido. ¿Algo más? Luis Miguel miró una última vez hacia el restaurante, donde ahora podía ver a Camila atendiendo a una pareja de ancianos con la misma cortesía y respeto que le había mostrado a él. Era una imagen hermosa que contrastaba dramáticamente con el desprecio que había recibido de Luciana. Sí, quiero que contactes a los medios de comunicación. Mañana por la tarde voy a dar una conferencia de prensa sobre discriminación en la industria restaurantera.
Voy a contar mi experiencia de hoy. Voy a revelar los cambios que estamos implementando y voy a desafiar a otras empresas a hacer lo mismo. Luis Miguel, ¿estás seguro? Una vez que hagas esto público, no habrá marcha atrás. Exactamente. Quiero que sea imposible retroceder. Quiero que estos cambios sean tan públicos y tan permanentes que ni yo ni nadie más pueda deshacer lo que vamos a construir. Terminó la llamada y se quedó parado junto a su Volkswagen durante varios minutos más, procesando todo lo que había experimentado. Se dio cuenta de que, aunque la humillación había sido dolorosa, también había sido el regalo más valioso que había recibido en años. Le había devuelto la perspectiva, la empatía y el propósito que había perdido en su ascenso hacia el éxito financiero. Mientras conducía hacia su casa esa noche, Luis Miguel sintió una mezcla extraña de dolor y esperanza. El dolor por haber descubierto qué tan lejos se había desviado de sus valores originales, pero la esperanza por la oportunidad de corregir el rumbo de manera espectacular. Mañana sería el día más importante de su carrera empresarial. No porque fuera a hacer más dinero o expandir su imperio, sino porque finalmente íbamos a usar su éxito para algo que realmente importaba. Íbase a usar su privilegio para crear un mundo donde nadie más tuviera que experimentar la humillación que él había vivido esa tarde. La transformación había comenzado, y nada la detendría. A las 8:30 de la mañana siguiente, Luis Miguel se encontraba parado frente al espejo de su vestidor, contemplando la transformación más importante de su vida empresarial. El disfraz de trabajador humilde había desaparecido completamente. En su lugar, vestía un traje Armani de $15.000 en gris carbón, una camisa italiana de seda blanca, una corbata Hermès que costaba más que el salario mensual de muchos empleados y zapatos Oxford confeccionados a mano en Italia exclusivamente para él. Su reloj Patek Philippe brillaba discretamente en su muñeca, mientras que mancuernillas de oro con diamantes completaban la imagen de un magnate que claramente dominaba su mundo. Su cabello había sido restaurado por su barbero personal, quien había eliminado todo rastro del tinte barato durante una sesión de 2 horas que comenzó antes del amanecer. La metamorfosis era tan completa que resultaba imposible conectar mentalmente a este hombre elegante y poderoso con el individuo humillado que había sido rechazado 24 horas antes. «Perfecto», murmuró mientras ajustaba la corbata por última vez. Hora de que Luciana descubra quién es realmente el dueño de su mundo. El trayecto hacia el restaurante Tesquerita Jensal Pies Rolls-Royce Phantom negro fue como un desfile de reconocimiento. Este vehículo de $500,000, deslizándose silenciosamente por las calles, provocaba reacciones completamente opuestas a las del día anterior. Los transeúntes se detenían para admirar la máquina. Los valet parking de otros establecimientos saludaban respetuosamente, y la misma mujer del bolso Hermès que había cambiado de acera para evitarlo, ahora lo observaba con curiosidad envidiosa. Era una demostración brutal de cómo la sociedad trataba a las personas basándose puramente en símbolos externos de riqueza. Al llegar a Élite Gastronómica, el efecto fue inmediato y espectacular. El valet corrió hacia el auto con una sonrisa servil. Otros comensales matutinos se voltearon para observar quién emergía de semejante vehículo, y los empleados que salían de sus turnos nocturnos lo reconocieron instantáneamente como el propietario de la cadena. Luis Miguel empujó las puertas de cristal con la confianza de alguien que sabía que cada centímetro del lugar le pertenecía. El impacto fue devastador. Las conversaciones se interrumpieron abruptamente. Los empleados adoptaron posturas más erguidas automáticamente, y un murmullo de reconocimiento nervioso se extendió como ondas por todo el espacio. Camila estaba en su posición habitual, organizando menús matutinos. Cuando levantó la vista y lo vio, su expresión mostró confusión genuina. Había algo familiar en este hombre elegante, pero claramente no lograba ubicar exactamente qué era. Sus ojos se entornaron ligeramente, como si tratara de resolver un acertijo que estaba justo fuera de su alcance. «Buenos días, señor»,
Lo saludó con la misma cortesía auténtica que había demostrado cuando él era simplemente un desconocido mal vestido. Esta consistencia en su trato hacia diferentes tipos de personas impresionó nuevamente a Luis Miguel de manera profunda. «Buenos días, Camila», respondió, usando su nombre intencionalmente. «Me gustaría hablar con la gerente sobre un asunto de considerable importancia». «Por supuesto, señor. ¿Podría proporcionarme su nombre para anunciarlo apropiadamente?» «Luis Miguel Herrera». Camila parpadeó 2 veces, procesando el nombre que definitivamente había escuchado antes, pero sin hacer la conexión completa todavía. «Un momento, por favor, señor Herrera». Mientras Camila se dirigía hacia la oficina administrativa, Luis Miguel observó las reacciones de otros empleados a su presencia. Algunos lo reconocían inmediatamente como el fundador de la cadena y se movían con nerviosismo evidente, reorganizando sus estaciones de trabajo y adoptando comportamientos más formales. Otros claramente nuevos o de niveles operativos más básicos simplemente notaban su obvio estatus económico y automáticamente modificaban sus posturas hacia una mayor deferencia. Era una demostración perfecta de cómo el sistema de jerarquías sociales operaba dentro de su propio establecimiento, algo que nunca había observado desde esta perspectiva única. Después de aproximadamente 5 minutos, Camila regresó acompañada de Luciana, y Luis Miguel pudo presenciar el momento exacto en que el mundo de la gerente arrogante comenzó a desmoronarse espectacularmente. Luciana Vega se detuvo como si hubiera chocado contra una pared invisible, cuando sus ojos encontraron los de Luis Miguel. Su rostro experimentó una secuencia rápida de expresiones. Perplejidad inicial. Luego reconocimiento gradual del nombre. Después comprensión devastadora de quién estaba frente a ella. Y finalmente, terror absoluto cuando las implicaciones completas de la situación se hicieron evidentes. El color desapareció de su rostro tan rápidamente que parecía que alguien hubiera abierto una válvula y drenado toda la sangre de sus venas. «Señor Herrera», tartamudeó, su voz temblando de manera tan evidente que otros empleados cercanos comenzaron a voltear discretamente para observar la interacción. «Yo no sabía. No esperábamos su visita». «¿No esperaban qué específicamente, Luciana?», preguntó Luis Miguel con una calma que resultaba infinitamente más intimidante que cualquier demostración de furia. Su voz tenía la tranquilidad peligrosa de un depredador que había acorralado completamente a su presa. Luciana abrió y cerró la boca repetidamente, buscando palabras que simplemente no existían para explicar su situación. Camila observaba la interacción con perplejidad creciente, obviamente preguntándose qué dinámicas estaban desarrollándose frente a sus ojos. «Señor Herrera, si hubiera sabido que venía, habríamos preparado una recepción apropiada». ¿Habrían preparado qué exactamente? ¿Habrían instruido a su personal sobre cómo tratar a todos los clientes con respeto básico? ¿Habrían revisado sus políticas discriminatorias? ¿O simplemente habrían ocultado mejor su verdadera naturaleza? Cada palabra caía sobre Luciana como martillazos precisos. Luis Miguel pudo observar cómo empleados de diferentes áreas comenzaban a acercarse discretamente, sintiendo instintivamente que algo monumentalmente importante estaba ocurriendo. «Señor Herrera, no comprendo a qué se refiere». Intentó mantener Luciana una fachada de profesionalismo, pero su voz traicionaba un pánico creciente. «¿No comprende?». Luis Miguel dio un paso adelante, su presencia llenando el espacio de manera dominante. «Permítame refrescar su memoria con precisión absoluta, Luciana. Ayer por la tarde, un hombre visitó este establecimiento. Un hombre vestido modestamente, que habló con cortesía, que tenía dinero en efectivo suficiente para pagar una mesa VIP. ¿Recuerda a esa persona?». La transformación en el rostro de Luciana fue como observar un edificio colapsar en cámara lenta. Sus manos comenzaron a temblar de manera incontrolable, y Luis Miguel pudo identificar el momento exacto en que ella comprendió la magnitud de la trampa en la que había caído sin saberlo.
Usted, balbuceó, claramente incapaz de formar oraciones coherentes, mientras su cerebro procesaba las implicaciones devastadoras. Ese hombre era yo, Luciana, ese individuo al que declaraste que no era el tipo de cliente apropiado para la sección VIP. Esa persona a quien rechazaste después de afirmar que su presencia comprometería la exclusividad del ambiente. Ese ser humano al que trataste como un desecho simplemente por su apariencia externa. El silencio que siguió era tan completo que el sonido del aire acondicionado parecía ensordecedor. Cada empleado en el área había suspendido completamente sus actividades, observando una confrontación que claramente redefiniría la historia del establecimiento. Camila fue quien rompió el silencio, su voz apenas un susurro cargado de comprensión súbita. Usted era el señor de ayer, el caballero que solicitó la mesa VIP. Luis Miguel se dirigió hacia ella, su expresión suavizándose considerablemente en contraste con la dureza que había mostrado hacia Luciana. Precisamente, Camila, era yo. Y quiero que sepa que su tratamiento hacia mí, el respeto genuino, la cortesía auténtica, la dignidad humana básica que me otorgó, no ha pasado desapercibido de ninguna manera. Luego regresó su atención completamente hacia Luciana, quien parecía estar experimentando algo cercano al shock psicológico. Luciana, durante los últimos 24 meses he estado recibiendo informes sobre discriminación en varios de mis restaurantes. Reportes sobre gerentes que evaluaban a los clientes basándose en apariencias superficiales, que creaban ambientes elitistas y excluyentes, que habían abandonado completamente los valores fundamentales sobre los cuales construí esta organización. Luis Miguel comenzó a caminar lentamente alrededor del área, sus pasos resonando en el mármol como una cuenta regresiva hacia el juicio final. Decidí investigar personalmente estas acusaciones porque necesitaba experimentar con mis propios sentidos si estos reportes reflejaban la realidad. Lo que descubrí ayer no solamente confirmó mis peores sospechas, sino que las superó de maneras que nunca imaginé posibles. Se detuvo directamente frente a Luciana, quien ahora temblaba de manera tan evidente que parecía estar experimentando convulsiones. Me comunicaste literalmente que yo no era el tipo de cliente que buscaban, no basándote en mi comportamiento, no basándote en mi capacidad financiera, no basándote en absolutamente nada, excepto mi apariencia externa. Me trataste como si fuera inferior, como si mi dinero no poseyera el mismo valor que el de otras personas, como si mi presencia fuera una contaminación para tu ambiente exclusivo. Señor Herrera, lo siento profundamente. Si hubiera sabido... Luciana finalmente encontró fragmentos de voz, aunque sonaba como un gemido desesperado. Si hubiera sabido qué exactamente, Luciana. Si hubiera sabido que era millonario. Si hubiera sabido que era el propietario. ¿Esa es su disculpa? ¿Que habría sido respetuosa únicamente si hubiera conocido mi estatus económico? La pregunta colgó en el aire como una sentencia de muerte. Luis Miguel pudo observar cómo los empleados intercambiaban miradas nerviosas, claramente comprendiendo que estaban presenciando no solo el final de la carrera de Luciana, sino posiblemente una transformación fundamental en toda la cultura organizacional. El problema fundamental, Luciana, no radica en que desconociera mi identidad. El problema es que no trataste al hombre que creías que era con dignidad humana elemental. El problema es que has establecido un ambiente donde las personas son valoradas exclusivamente por símbolos externos de riqueza y estatus social percibido. Luis Miguel se dirigió hacia el podio central y se apoyó contra él, adoptando una postura que combinaba autoridad absoluta con accesibilidad calculada. ¿Tiene alguna idea de cuántas personas, como el hombre que fui ayer, visitan este restaurante y reciben exactamente el mismo tratamiento que usted me proporcionó? ¿Comprende cuánto talento humano, cuántas historias extraordinarias, cuántas oportunidades de conexión genuina hemos desperdiciado, porque usted y gerentes similares han decidido que pueden determinar el valor de un ser humano por su vestimenta?
Luciana había comenzado a llorar silenciosamente, lágrimas corriendo por sus mejillas, mientras la enormidad de su error se hacía completamente evidente ante toda la audiencia presente. «Señor Herrera, por favor, ¿puedo modificar mi comportamiento? ¿Puedo aprender mejores métodos?», suplicó con desesperación evidente. «¿Puede realmente transformarse?», preguntó Luis Miguel con una curiosidad genuina que resultaba más devastadora que cualquier demostración de ira. ¿Puede genuinamente alterar la manera fundamental en que percibe a otros seres humanos? ¿Puede desaprender décadas de prejuicios y elitismo? ¿Puede observar a alguien vestido humildemente y reconocerlo como una persona completa con dignidad inherente? Luis Miguel permitió que las preguntas resonaran por varios segundos antes de continuar. «Posiblemente pueda lograrlo, Luciana, pero ya no es mi responsabilidad personal determinar si esa transformación es posible o auténtica». Se dirigió hacia el centro del área y elevó su voz para que todos los empleados presentes pudieran escuchar con claridad absoluta. «Efectivo, desde este momento, Luciana Vega ya no forma parte de esta organización. No únicamente por las acciones que ejecutó ayer, sino por el patrón sistemático de discriminación que ha establecido en este restaurante y que ha comprometido tanto la reputación como los valores fundamentales de toda nuestra empresa». Un murmullo de conmoción se extendió por todo el restaurante cuando las palabras de Luis Miguel resonaron como una sentencia final. Luciana recogió sus pertenencias personales con manos temblorosas, evitando completamente el contacto visual con cualquier empleado presente. Su salida fue silenciosa pero devastadora, como el colapso de un imperio construido sobre fundamentos falsos. Mientras observaba su partida, Luis Miguel sintió una mezcla compleja de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque la justicia había sido servida. Tristeza porque había sido necesario llegar a este extremo para corregir algo que nunca debería haber existido. «¡Camila!», se dirigió hacia la joven que había permanecido observando toda la confrontación con expresión de comprensión creciente. «¿Podrías acompañarme a mi oficina? Tenemos asuntos importantes que discutir». La oficina corporativa de Luis Miguel ocupaba la totalidad del piso superior del edificio, un espacio diseñado para proyectar autoridad, pero que hoy se sentía sorprendentemente acogedor. Ventanales enormes ofrecían una vista panorámica de la ciudad, mientras que muebles de cuero italiano y obras de arte cuidadosamente seleccionadas creaban un ambiente de elegancia discreta. Camila entró con pasos cautelosos, obviamente impresionada por la magnificencia del espacio. Sus ojos recorrían cada detalle. El escritorio de caoba que probablemente costaba más que el automóvil familiar completo. Fotografías de Luis Miguel con presidentes y personalidades reconocidas. Premios empresariales que decoraban las paredes como testimonios de décadas de éxito. «Por favor, toma asiento», señaló Luis Miguel hacia un área de conversación informal con sillones cómodos alrededor de una mesa de cristal. «¿Te gustaría algo para beber? ¿Café? ¿Agua mineral? ¿Jugo natural?» «Agua estaría perfecta, gracias», respondió Camila con una voz que intentaba sonar profesional, pero traicionaba un nerviosismo comprensible. Luis Miguel sirvió 2 vasos de agua de una botella de cristal importado y se sentó frente a ella, adoptando una postura relajada que contrastaba con la formalidad que la mayoría esperaría de un CEO multimillonario. «Camila, primero necesito expresarte mi gratitud profunda», comenzó con sinceridad evidente. «Ayer, cuando visité vestido como un trabajador común, fuiste la única persona en todo este edificio que me trató con respeto humano básico. No porque pensaras que tenía recursos económicos, no porque esperaras beneficios personales, sino aparentemente porque es tu naturaleza auténtica». Camila parpadeó, claramente sorprendida por el tono directo y personal de la conversación. «Señor Herrera, simplemente estaba cumpliendo con mi responsabilidad laboral». «Incorrecto, Camila. Ibas considerablemente más allá de cualquier responsabilidad laboral. Observé cómo otros empleados me miraban, cómo susurraban entre ellos,
Como evidentemente me consideraban inadecuado para estar presente, pero tú me recibiste con cortesía genuina, con dignidad humana, con respeto incondicional. Luis Miguel se inclinó ligeramente hacia adelante. Chelalate. Que tienes esa afganad kusekatse quisito su expresión. ¿Comprendes lo extraordinario que resulta eso? En mi experiencia, la mayoría de las personas modifican su comportamiento basándose en los beneficios potenciales que pueden obtener. Tú trataste hasta tras alguien que creías incapaz de proporcionarte ventajas con idéntico respeto que probablemente otorgarías a cualquier cliente millonario. Eso revela aspectos fundamentales sobre tu carácter. Camila se sonrojó, visiblemente incómoda con los elogios. Mi abuela siempre me enseñó que la manera en que tratas a las personas que aparentemente no pueden ayudarte revela tu verdadera identidad. Tu abuela posee una sabiduría excepcional. Sonrió Luis Miguel genuinamente. ¿Podrías compartir información sobre ti? ¿Cuánto tiempo has trabajado aquí? ¿Cuáles son tus aspiraciones futuras? Camila dudó momentáneamente, preguntándose por qué el propietario de la empresa mostraba interés en su vida personal. He trabajado aquí durante 8 meses, señor Herrera. Comencé como ayudante de mesero los fines de semana, pero cuando se abrió la posición de recepcionista, Luciana, la anterior gerente, me proporcionó la oportunidad. ¿Y qué haces cuando no estás trabajando? Estudio. Estoy cursando el 4º año de psicología en la UNAM. Trabajo aquí para costear mis gastos educativos y contribuir con mi familia. Luis Miguel asintió. Otra pieza del rompecabezas encajando perfectamente. Psicología. Eso explica considerablemente tu manera de interactuar con las personas. ¿Qué aspecto específico te interesa de esa disciplina? Los ojos de Camila se iluminaron por primera vez desde que entraron a la oficina. Me especializo en psicología organizacional. Me fascina cómo la cultura laboral impacta tanto a empleados como a clientes, cómo las dinámicas de poder pueden generar ambientes saludables o destructivos. Sumamente interesante. Luis Miguel se recostó, evidentemente intrigado. ¿Qué observaciones has desarrollado sobre la cultura laboral aquí? Camila se mordió el labio, luchando entre su honestidad natural y la prudencia de no criticar a su empleador. Puedes ser completamente franca, la tranquilizó Luis Miguel. Después de lo que acabas de presenciar con Luciana, resulta obvio que busco perspectivas auténticas, no diplomacia política. Camila respiró profundamente antes de responder. Señor Herrera, existen aspectos hermosos de trabajar aquí. La gastronomía es excepcional. Las instalaciones son impresionantes. Y muchos compañeros son personas maravillosas. Sin embargo, existe una división muy marcada en cómo tratamos a diferentes tipos de clientes. Y esa división se refleja también en cómo nos relacionamos entre nosotros como empleados. Luis Miguel se inclinó hacia adelante, claramente interesado. ¿Podría ser más específica? Por ejemplo, ayer, cuando usted visitó vestido modestamente, no solamente Luciana reaccionó negativamente. Observé a otros empleados haciendo comentarios, riendo discretamente, obviamente evaluándolo por su apariencia externa. No era una persona discriminando, era un patrón de comportamiento que el ambiente había normalizado. ¿Y entre los empleados? Camila vaciló nuevamente, pero la expresión alentadora de Luis Miguel la motivó a continuar. Los empleados de cocina, la mayoría proveniente de familias trabajadoras, son tratados como ciudadanos de segunda categoría por el personal del frente, especialmente por la gerencia. Existe una jerarquía no oficial basada no solo en las posiciones laborales, sino en la clase social percibida. Luis Miguel sintió una punzada de dolor al escuchar la confirmación de las sospechas que había albergado. ¿Tú has experimentado esa discriminación? Inicialmente, sí. Cuando comencé como ayudante de mesero, algunos empleados asumían que estaba aquí temporalmente, que no era material para posiciones más visibles. Luciana me proporcionó la oportunidad de trabajar en recepción,
pero creo que fue más por necesitar a alguien multilingüe que por reconocer mi potencial. ¿Multilingüe? Hablo español, inglés y francés. También estoy aprendiendo italiano de forma independiente. Los clientes internacionales ocasionalmente necesitan asistencia en otros idiomas. Luis Miguel parpadeó sorprendido. ¿Estás estudiando italiano por tu cuenta? ¿Por qué razón? Porque deseo ser realmente competente en lo que hago y porque creo que comprender diferentes culturas me perfecciona en el servicio al cliente. Además, me fascina cómo los idiomas reflejan distintas maneras de percibir el mundo. Camila. Luis Miguel se puso de pie y caminó hacia el ventanal, observando la ciudad. ¿Puedo preguntarte algo? Absolutamente. Si tuvieras la oportunidad de transformar la cultura de esta empresa, de crear un ambiente donde todos fueran tratados con dignidad, sin importar su origen o apariencia, ¿qué implementarías? Camila permaneció silenciosa momentáneamente, reflexionando cuidadosamente su respuesta. Comenzaría con capacitación en sensibilidad cultural y prejuicios inconscientes para todo el personal, especialmente la gerencia. Implementaría políticas claras contra la discriminación, no solo las escritas en manuales que nadie consulta, sino políticas activas que se discutan regularmente. Luis Miguel se volteó hacia ella, impresionado por la profundidad de su respuesta. Continuaría creando oportunidades reales de crecimiento profesional basadas en el mérito y el potencial, no en conexiones o apariencia. Establecería un sistema de retroalimentación donde los empleados pudieran reportar discriminación sin temor a represalias. Y respecto al servicio al cliente, capacitaría a todos los empleados sobre la dignidad humana fundamental. Enseñarles que nuestro trabajo es hacer que cada persona que cruce esa puerta se sienta bienvenida y valorada, sin importar la apariencia de su vestimenta o su vehículo. Luis Miguel regresó a su asiento, observando a Camila con una apreciación renovada. ¿Sabes qué, Camila? Acabas de describir exactamente el tipo de transformaciones que deseo implementar en esta empresa. ¿En serio? Completamente en serio. Y necesitaré la asistencia de alguien que comprenda tanto la psicología organizacional como la realidad de trabajar en diferentes niveles empresariales. Alguien que haya experimentado la discriminación pero no se haya vuelto cínica. Alguien que trate a las personas con respeto sin importar quiénes son. Camila parpadeó, claramente sin comprender hacia dónde se dirigía la conversación. Camila, deseo ofrecerte una posición completamente nueva en la empresa. Directora de Cultura Organizacional y Dignidad Humana. Trabajarías directamente conmigo para transformar no solo este restaurante, sino toda nuestra cadena. ¿Qué, señor Herrera? Soy solamente una estudiante universitaria. No poseo experiencia en... Tienes algo más valioso que la experiencia formal. La interrumpió Luis Miguel. Posees integridad, perspectiva y la capacidad de identificar problemas que personas en posiciones de poder han estado ignorando. Además, completarías tu educación como parte del puesto, con la empresa financiando tu maestría en psicología organizacional. Camila se quedó sin palabras, lágrimas formándose en sus ojos. No necesitas responder inmediatamente, continuó Luis Miguel, pero quiero que sepas que lo que presencié ayer, tu humanidad básica hacia un desconocido, es exactamente el tipo de liderazgo que esta empresa necesita. Señor Herrera, no sé qué expresar. Expresa que lo vas a considerar. Mientras tanto, deseo que me asistas con algo inmediato. ¿Qué? Mañana realizaremos una reunión con todo el personal del restaurante. Anunciaremos cambios fundamentales en nuestras políticas y cultura. Necesito que me ayudes a identificar a los empleados que han demostrado el tipo de integridad que tú mostraste ayer, y también a aquellos que pueden necesitar reorientación. Luis Miguel se puso de pie y extendió su mano. ¿Socias? Camila se levantó temblorosamente y estrechó su mano. «Socias», respondió, con la voz quebrada por la emoción. Mientras salían de la oficina,
Luis Miguel se sentía como si hubiera descubierto algo que había estado buscando inconscientemente. Una verdadera aliada en la misión de transformar su empresa en algo que honrara tanto el éxito como la humanidad. La revolución había comenzado oficialmente, y tenía la líder perfecta para ejecutarla. A las 8 p.m. del día siguiente, el auditorio corporativo de Herrera Hospitality Group estaba completamente ocupado hasta el último asiento disponible. Empleados de todos los niveles jerárquicos, desde chefs ejecutivos hasta personal de mantenimiento, desde gerentes regionales hasta ayudantes de cocina, se habían congregado para lo que Luis Miguel había anunciado como una reunión que redefinirá fundamentalmente nuestra organización. La tensión flotaba en el ambiente como una niebla espesa. Durante las últimas 24 horas, los rumores sobre la confrontación devastadora con Luciana y su despido inmediato se habían propagado por toda la corporación como un incendio descontrolado. Algunos empleados lucían visiblemente nerviosos, claramente preocupados de que una purga masiva estuviera por comenzar. Otros parecían esperanzados, como si finalmente hubiera llegado el momento de las transformaciones que habían estado aguardando durante años. Luis Miguel entró al auditorio acompañado de Camila, Roberto Méndez y el equipo completo de recursos humanos y asesoría legal. El contraste resultaba impactante. Mientras que 24 horas antes Camila había sido simplemente una recepcionista, hoy caminaba con la seguridad de alguien que sabía que estaba a punto de hacer historia empresarial. «Buenos días», comenzó Luis Miguel, su voz llenando el auditorio sin necesidad de amplificación. «Antes de proceder, deseo ser completamente transparente sobre las razones de nuestra presencia aquí». Se dirigió al centro del escenario, adoptando una postura que proyectaba autoridad, pero mantenía accesibilidad. Hace 72 horas, recibí el último de una serie de informes sobre discriminación en nuestros restaurantes. Reportes sobre empleados y clientes siendo tratados diferentemente basándose en la apariencia física, el acento vocal, la clase social percibida. Informes que contradecían absolutamente todo lo que esta empresa afirma representar. Un murmullo nervioso se extendió por el auditorio. Luis Miguel levantó la mano, solicitando silencio completo. En lugar de simplemente leer más documentos o contratar consultores externos, decidí investigar personalmente. Anteayer por la tarde, visité nuestro restaurante principal disfrazado como un cliente de clase trabajadora. Quería experimentar directamente cómo tratamos a las personas que aparentemente no poseen recursos económicos. La tensión en el auditorio se intensificó dramáticamente. Los empleados intercambiaban miradas preocupadas, algunos evidentemente reconociendo hacia dónde se dirigía la revelación. «Lo que experimenté resultó completamente inaceptable», continuó Luis Miguel, su voz adquiriendo la dureza del acero templado. «Fui evaluado, despreciado y finalmente rechazado por la gerente del restaurante, quien me comunicó literalmente que yo no era el tipo de cliente que buscaban para el establecimiento». Un jadeo colectivo llenó el auditorio. Incluso los empleados que habían escuchado rumores parecían conmocionados por la confirmación directa de los eventos. Sin embargo, esta experiencia también me reveló algo extraordinario. Luis Miguel modificó su tono, volviéndose considerablemente más cálido. Me demostró que tenemos empleados en esta organización que comprenden genuinamente lo que significa un servicio excepcional. Empleados que tratan a cada persona con dignidad fundamental, sin importar la apariencia externa o el estatus percibido. Luis Miguel gesticuló hacia Camila, quien se puso de pie con gracia natural. Camila Torres me trató anteayer con idéntico respeto y cortesía que probablemente otorgaría a cualquier CEO o personalidad reconocida. No porque conociera mi identidad, sino porque es su naturaleza auténtica como ser humano. Su integridad, su comprensión de la dignidad humana y su visión para una cultura organizacional superior son exactamente lo que esta empresa necesita. Por esa razón, continuó Luis Miguel, me complace anunciar que Camila será nuestra nueva directora de Cultura Organizacional y Dignidad Humana,
una posición creada específicamente para garantizar que lo que me ocurrió anteayer nunca le suceda a ninguna persona en ninguno de nuestros establecimientos. El aplauso que siguió fue genuino y entusiasta. Resultaba evidente que Camila era apreciada entre sus compañeros y muchos empleados parecían auténticamente complacidos por su merecida promoción. Cuando el aplauso se desvaneció, Luis Miguel adoptó una expresión más seria. Pero los reconocimientos y las promociones no son suficientes. Necesitamos modificaciones sistemáticas y fundamentales en cómo operamos como organización. Roberto se acercó al podio, cargando una carpeta voluminosa de documentación. «Efectivo inmediatamente», anunció Luis Miguel. «Estamos implementando las siguientes políticas en todos nuestros restaurantes. Primero, capacitación obligatoria en dignidad humana y servicio inclusivo para todo el personal, desde el nivel básico hasta la gerencia ejecutiva. Esta capacitación se repetirá trimestralmente y será un requisito indispensable para cualquier promoción». Murmullos de aprobación se escucharon por todo el auditorio. Segundo, la implementación de un sistema de retroalimentación anónima, donde empleados y clientes pueden reportar cualquier instancia de discriminación o trato irrespetuoso. Estos reportes serán investigados por un comité independiente y resultarán en una acción disciplinaria inmediata. Tercero, una revisión exhaustiva de nuestros procesos de contratación y promoción para asegurar que estén basados en el mérito, el potencial y la alineación con nuestros valores, no en conexiones personales o apariencias. Luis Miguel estableció contacto visual con diversos empleados por todo el auditorio mientras continuaba. Cuarto, el establecimiento de un fondo de becas educativas de $5 millones para los empleados que deseen continuar su formación académica. Creemos en invertir en nuestra gente, en proporcionarles las herramientas para crecer tanto personal como profesionalmente. La emoción en el auditorio era ahora palpable. Estos no eran simplemente anuncios vacíos, eran compromisos financieros reales que demostraban la seriedad absoluta del cambio. Quinto y final, la creación de un consejo asesor de empleados de todos los niveles que se reunirá mensualmente conmigo para discutir la cultura laboral, las políticas organizacionales y las mejoras operativas. Sus voces importan fundamentalmente y queremos asegurar que sean escuchadas. Camila se acercó al micrófono, evidentemente nerviosa pero completamente determinada. «Gracias, Luis Miguel», comenzó, su voz fortaleciéndose con cada palabra pronunciada. «Cuando comencé a trabajar aquí hace 8 meses, jamás imaginé que tendría la oportunidad de contribuir a moldear el futuro de esta corporación. Pero más importante que mi trayectoria personal es lo que esto representa para todos nosotros. Estamos creando algo sin precedentes en la industria. Una cultura donde cada persona, empleado, cliente, proveedor, es tratada con el respeto que merece como ser humano». Camila escaneó el auditorio, estableciendo contacto visual con empleados desde el personal de cocina hasta la gerencia ejecutiva. «Esto requerirá el trabajo de todos nosotros. Requerirá que desafiemos nuestros propios prejuicios, que hablemos cuando observemos discriminación y que nos mantengamos mutuamente responsables de los más altos estándares de decencia humana. Pero también será increíblemente gratificante», continuó, su pasión evidente. «Trabajaremos en un ambiente donde el talento y el carácter importan más que las apariencias externas, donde podemos sentirnos orgullosos no solo de la gastronomía que servimos o las ganancias que generamos, sino de la manera en que nos tratamos mutuamente y a cada persona que cruza nuestras puertas». Un empleado de cocina, un hombre mayor con manos callosas de años de trabajo arduo, levantó su mano. «Señorita Torres, señor Herrera, esto suena maravilloso, pero ¿cómo sabemos que estos cambios son permanentes? ¿Que no desaparecerán cuando la atención de este momento se desvanezca?» Era una pregunta justa e importante. Luis Miguel apreció la honestidad directa. «Excelente cuestionamiento. Roberto, ¿puedes compartir los detalles financieros?» Roberto se acercó al micrófono con una sonrisa confiada.
Hemos asignado 25 millones de dólares para estas iniciativas durante los próximos 3 años. 100 millones para becas educativas, 10 millones para capacitación y desarrollo, 100 millones para mejoras de infraestructura que apoyen estos objetivos y 5 millones para contratar personal adicional que respalde estos programas. Adicionalmente, añadió Luis Miguel, estas políticas están siendo incorporadas en nuestros estatutos corporativos. No son medidas temporales, son cambios fundamentales en cómo operamos como negocio. Una joven mujer del personal de servicio levantó su mano. ¿Qué sucede con los gerentes o empleados que no se adapten a estos nuevos estándares? Camila y Luis Miguel intercambiaron una mirada, y ella gesticuló que respondería la pregunta. Esa es una pregunta crucial, respondió Camila. Estamos comprometidos a proporcionar oportunidades para el crecimiento y el cambio a todos. La capacitación será exhaustiva y brindaremos apoyo para quienes necesiten asistencia para adaptarse. Sin embargo, su voz se volvió más firme. La discriminación y el comportamiento irrespetuoso hacia empleados o clientes no será tolerado bajo ninguna circunstancia. Punto final. Aquellos que consistentemente demuestren una incapacidad para alinearse con estos valores necesitarán buscar empleo en otros lugares. Pero nuestro enfoque principal, agregó Luis Miguel, está en la educación que creciese que se crecen. Queremos ayudar a todos a prosperar en este nuevo ambiente. La sesión de preguntas y respuestas continuó durante otra hora completa, con empleados formulando interrogantes reflexivas sobre la implementación, los cronogramas y escenarios específicos. Resultaba evidente que la fuerza laboral estaba tanto emocionada como cautelosamente optimista sobre las transformaciones. Cuando la sesión finalmente concluyó, los empleados comenzaron a retirarse, pero muchos se acercaron directamente a Camila y Luis Miguel para compartir historias personales, formular preguntas adicionales o simplemente expresar su gratitud. María, una mujer mayor que había trabajado en la preparación de cocina durante 15 años, se acercó a Camila con lágrimas en los ojos. «Señorita Torres», expresó, «durante todos estos años, ocasionalmente me sentí invisible, como si mi trabajo importara, pero yo como persona no. Gracias por hacer esto posible». Conversaciones similares ocurrieron por todo el auditorio. Miembros del personal que se habían sentido marginados o ignorados súbitamente veían esperanza para un cambio real y una oportunidad genuina. Mientras el auditorio finalmente se vaciaba, Luis Miguel y Camila permanecieron juntos, ambos sintiendo el peso de lo que acababan de poner en movimiento. «¿Cómo te sientes?», preguntó Luis Miguel. «Abrumada pero emocionada», respondió Camila honestamente. «También nerviosa. Esta es una responsabilidad enorme». «Lo es», concordó Luis Miguel. «Pero si algo he aprendido de esta experiencia es que ocasionalmente los cambios más importantes provienen de los lugares más inesperados. Tú demostraste anteayer que comprender el liderazgo real no requiere años de experiencia o títulos avanzados. Requiere integridad, tiene empatía y te valusuto para saber que va a luego ser tu cosa. Además, añadió con una sonrisa, no estás haciendo esto sola. Tenemos un equipo completo comprometido con estos cambios. Y tenemos empleados en la organización que han estado esperando exactamente este tipo de liderazgo». Camila asintió, sintiéndose más confiada sobre el camino por delante. «¿Cuál es nuestro próximo paso?» «Mañana comenzamos las visitas individuales a los restaurantes. Queremos ver estas políticas implementadas personalmente, conocer al personal local y asegurar que cada ubicación comprenda que esto no es simplemente retórica corporativa. Así es como vamos a operar de ahora en adelante». «¿Y después?» Luis Miguel miró a través de las ventanas grandes del auditorio hacia la ciudad más allá. «Después, Camila,
Nos convertiremos en el ejemplo que otras empresas sigan. Demostraremos que tratar a las personas con dignidad no solo es moralmente correcto, también es excelente para los negocios. Cambiaremos no solo nuestra empresa, sino esperanzadamente toda la industria. La revolución había comenzado oficialmente y tenía un impulso que nada podría detener. 6 meses después de la revolución que había sacudido los cimientos de Herrera Hospitality Group, Luis Miguel se encontraba parado en la entrada del mismo restaurante donde todo había comenzado, pero el lugar era absolutamente irreconocible. No físicamente. Las mismas paredes de mármol, los candelabros austriacos, la decoración elegante, permanecían intactos. Sin embargo, la energía del establecimiento había sido transformada completamente. Era como si el alma del restaurante hubiera experimentado una resurrección. En lugar de la atmósfera tensa y elitista que había caracterizado el lugar anteriormente, ahora existía una calidez genuina que se podía sentir desde el momento en que se cruzaba el umbral. Los empleados se movían con una confianza auténtica y un orgullo evidente, interactuando entre ellos con un respeto mutuo que trascendía completamente las jerarquías organizacionales tradicionales. Los meseros conversaban cómodamente con los chefs. El personal de limpieza era saludado con sonrisas genuinas por los supervisores. Y la división invisible pero tóxica entre diferentes departamentos había desaparecido por completo. «Buenos días, señor Herrera», lo saludó Miguel Santos, el nuevo gerente general que había sido promovido desde las filas de supervisor de cocina. Miguel era un hombre de 34 años que había ascendido durante 8 años, demostrando no solamente competencia técnica, sino también la integridad y visión que Luis Miguel ahora valoraba por encima de cualquier credencial académica. «Buenos días, Miguel. ¿Cómo marchan las operaciones?» «Extraordinariamente bien», respondió Miguel con una sonrisa genuina que contrastaba dramáticamente con la tensión fingida que había caracterizado las interacciones con Luciana. «Los números hablan por sí mismos, pero más importante, el ambiente laboral es completamente diferente». Luis Miguel asintió, ya familiarizado con las estadísticas que Roberto le había reportado esa mañana. En los 6 meses desde la implementación de las nuevas políticas, el restaurante había experimentado un aumento del 62% en la satisfacción del cliente, una reducción del 91% en la rotación de empleados y, sorprendentemente, un incremento del 43% en los ingresos totales. Resultaba que tratar a las personas con dignidad no solamente era moralmente correcto, también generaba beneficios financieros extraordinarios. ¿Y el programa de becas educativas cómo evoluciona? Tenemos 47 empleados actualmente matriculados en diferentes programas académicos, reportó Miguel con orgullo evidente, desde completar la educación secundaria hasta maestrías especializadas. Camila ha sido absolutamente increíble coordinando todo el sistema. Como si hubiera sido convocada por la mención de su nombre, Camila apareció desde la hierarquía administrativa, cargando una tablet y exhibiendo la expresión de determinación enfocada que se había convertido en su característica distintiva durante los últimos meses. La transformación de Camila había sido tan espectacular como la del restaurante mismo. Aunque seguía siendo la misma persona fundamentalmente amable y reflexiva, ahora portaba esa bondad con una autoridad incuestionable. Su postura era considerablemente más confiada, su manera de comunicarse más asertiva, y resultaba evidente que había descubierto su verdadera vocación en la psicología organizacional. «Luis Miguel», lo saludó con una sonrisa cálida. «Timing perfecto. Acabamos de recibir los resultados de la última encuesta trimestral de satisfacción del cliente». ¿Noticias positivas o preocupantes? «Extraordinarias», respondió Camila, incapaz de ocultar su emoción. 97% de calificación de satisfacción del cliente. Pero más importante, los comentarios son absolutamente increíbles. Escucha esto. Camila consultó su tablet y comenzó a leer testimonios seleccionados.
Jamás en 30 años de experiencias gastronómicas he sido tratado con un respeto tan genuino y una calidez auténtica. Cada empleado, desde el valet hasta el chef ejecutivo, me hizo sentir verdaderamente bienvenido. Otro testimonio dice: mi hija utiliza silla de ruedas y típicamente enfrentamos desafíos en establecimientos de alta cocina. Aquí no solamente fueron serviciales, sino que anticiparon nuestras necesidades y se aseguraron de que ella se sintiera completamente incluida en toda la experiencia. Luis Miguel sintió una emoción formándose en su pecho. Estos eran exactamente los tipos de experiencias que había esperado crear. Y continuó Camila, es mi favorito personal. Traje a mi padre anciano aquí para celebrar su cumpleaños. Él es un trabajador de la construcción retirado que usualmente se siente incómodo en lugares como este. Su personal lo trató como a la realeza. Cuando mencionó que había participado en la construcción de algunos edificios en esta área, el gerente, Miguel, salió personalmente para escuchar sus historias. Hizo que todo su año fuera memorable. Esa es exactamente la cultura que queríamos establecer, respondió Luis Miguel, sintiéndose orgulloso pero también humilde por cuánto había cambiado. Miguel gesticuló hacia el alrededor. ¿Le gustaría realizar el recorrido habitual? Durante los últimos 6 meses, Luis Miguel había establecido la práctica de visitar cada restaurante semanalmente, no como un CEO intimidante, sino como un socio colaborativo. Estas visitas se habían convertido en oportunidades para escuchar a los empleados, observar las operaciones directamente y asegurar que las nuevas políticas estuvieran siendo implementadas genuinamente. Mientras caminaba por el restaurante, Luis Miguel notó docenas de cambios pequeños pero significativos. Las identificaciones de los empleados ahora incluían los pronombres preferidos y los idiomas hablados. Un tablero de anuncios cerca de la entrada de empleados exhibía a los becarios educativos, los logros del personal y los proyectos de servicio comunitario en los que los miembros del equipo estaban involucrados. Más importante, había un sentido genuino de camaradería entre los empleados que había estado completamente ausente durante la era de Luciana. «Señor Herrera», una voz familiar lo llamó. Luis Miguel se volteó para ver a María, la trabajadora de preparación de cocina que se había acercado a él con lágrimas después de la gran reunión de anuncios. Pero ahora, en lugar de lágrimas, su rostro irradiaba alegría y confianza. «María, ¿cómo te encuentras?» «Increíble», respondió claramente hablando con sinceridad completa. Quería agradecerle nuevamente. Comencé mis clases para terminar la secundaria el mes pasado, y mi supervisor ha sido tremendamente comprensivo. Nunca pensé que a los 52 años podría regresar hasta estudiar. ¿Cómo van progresando las clases? Desafiantes pero emocionantes. Y Camila me conectó con un grupo de estudio de otros estudiantes adultos. Nos apoyamos mutuamente de maneras extraordinarias. Esa era otra característica que había impresionado a Luis Miguel sobre el enfoque de Camila. Ella no había simplemente implementado políticas administrativas, había creado una comunidad auténtica. Los beneficiarios de las becas se reunían regularmente, no solo para apoyo académico, sino para aliento mutuo y networking profesional. De hecho, continuó María, quería compartir algo especial. Mi hija, que tiene 16 años, y siempre se sintió avergonzada de mi trabajo. Pensaba que estar en el servicio de alimentos no era respetable. Pero ahora, observa cómo estoy creciendo, cómo esta empresa invierte en personas como yo. La semana pasada me dijo que quiere trabajar aquí cuando tenga la edad suficiente. Dice que quiere ser parte de algo que tratas a las personas correctamente. Luis Miguel sintió lágrimas amenazando en sus ojos. Era un impacto que trascendía las métricas empresariales. Estaba modificando perspectivas generacionales y creando efectos dominó que durarían décadas. «¿Hay más?», agregó María, claramente emocionada. «Mi esposo trabaja en la construcción.
Su empresa escuchó sobre lo que están haciendo aquí y le están preguntando sobre cómo implementar programas similares. Otros negocios quieren aprender de lo que estamos haciendo. Después de completar el recorrido, Luis Miguel, Camila y Miguel se reunieron en la oficina para revisar el informe trimestral completo que Camila había preparado. «Los números son increíbles», comenzó Camila, «pero quiero enfocarme primero en las historias de impacto humano». Abrió su laptop y proyectó datos en la pantalla de la pared. En los últimos 6 meses, hemos observado una tasa de retención del 97% entre los empleados que completaron el programa de capacitación en dignidad. Las calificaciones promedio de satisfacción de los empleados aumentaron de 6.2 de 10 a 9.4 de 10. Pero aquí está lo verdaderamente notable. Continuó. Hemos tenido 0 quejas de discriminación desde la implementación. 0. Y las quejas de los clientes sobre el servicio disminuyeron un 89%. Miguel se inclinó hacia adelante. Y los impactos financieros son igualmente impresionantes. No solamente somos más rentables, sino que estamos atrayendo una base de clientes más amplia. Las personas vienen específicamente porque han escuchado sobre nuestra cultura. De hecho, agregó Camila, hemos recibido solicitudes de otros 12 grupos restauranteros pidiendo consultorías sobre cómo implementar programas similares. Hay conversaciones sobre crear un programa de certificación industrial basado en lo que hemos desarrollado. Luis Miguel absorbió esta información con una mezcla de orgullo y asombro. Lo que había comenzado como una humillación personal se había convertido en un liderazgo industrial. «Hay algo más significativo», dijo Camila, su tono volviéndose más serio. «Hemos sido contactados por escuelas de negocios que quieren crear estudios de caso sobre nuestra transformación. La Escuela de Negocios de Harvard quiere enviar investigadores. También el jefe de gobierno de la ciudad llamó. Quieren discutir hacer nuestro modelo de capacitación en dignidad obligatorio para todas las licencias comerciales de la ciudad». «¿Y qué opinas sobre eso?» «Creo que deberíamos hacerlo», respondió Camila sin dudar. «Si podemos ayudar a otras organizaciones a implementar cambios similares, imagina el impacto multiplicado. Esto podría convertirse en una práctica estándar a través de múltiples industrias». Luis Miguel asintió reflexivamente. La idea de compartir su fórmula de éxito con otras empresas era atractiva, pero también quería asegurar que no fuera mercantilizada o despojada de sus elementos humanos genuinos. «Hagámoslo», decidió, «pero con condiciones específicas. Cualquier organización que quiera implementar nuestros programas necesita comprometerse a un cambio cultural a largo plazo, no solamente a arreglos rápidos y superficiales, y parte de las tarifas de consultoría necesitan destinarse a becas educativas y programas de desarrollo comunitario». «Acordado», respondieron tanto Camila como Miguel simultáneamente. En ese momento, el teléfono de Luis Miguel vibró con un mensaje de Roberto. Canal 7. Noticias quiere entrevistas sobre la transformación empresarial. También la oficina del jefe de gobierno llamó. Quieren discutir hacer nuestro modelo obligatorio para las licencias comerciales de la ciudad. Y algo más. La competencia está comenzando a copiar nuestras políticas. Luis Miguel sonrió. Aquí, los efectos dominó se estaban expandiendo más rápido de lo que había imaginado. Pero entonces, recordó algo importante. Una promesa que había hecho 6 meses atrás y que nunca había cumplido. «Camila», dijo súbitamente, «¿recuerdas que mencioné una conferencia de prensa cuando todo esto comenzó?» «Sí, lo recuerdo. Creo que es momento de realizarla, pero no solo para hablar sobre nosotros. Quiero desafiar públicamente a toda la industria restaurantera a adoptar estándares similares. Quiero hacer de esto un movimiento nacional». Los ojos de Camila se iluminaron. ¿Una conferencia de prensa nacional? Exactamente. Invitaremos a medios nacionales, líderes de la industria, funcionarios gubernamentales. Vamos a compartir nuestros resultados, nuestras metodologías, y vamos a desafiar a cada empresa en México a demostrar
que pueden tratar a sus empleados y clientes con dignidad básica. Eso sería revolucionario, comentó Miguel. Exactamente, respondió Luis Miguel. La revolución que comenzamos aquí necesita expandirse. Necesita convertirse en el nuevo estándar, no en la excepción. Mientras se preparaba para irse del restaurante esa tarde, Luis Miguel reflexionó sobre cómo había evolucionado dramáticamente su comprensión del éxito. 6 meses atrás, había medido el éxito puramente en términos financieros. Ahora entendía que el verdadero éxito se medía en la dignidad humana, la creación de oportunidades y el impacto comunitario positivo. Su teléfono sonó. Era Roberto con noticias adicionales. CNN en español quiere hacer un documental sobre la transformación. También 3 universidades quieren establecer cátedras de liderazgo dignificado basadas en nuestro modelo. ¿Y Luis Miguel? Luciana llamó. Luis Miguel se detuvo en seco. ¿Luciana? ¿Qué quería? Quiere reunirse contigo. Dice que ha estado en terapia, que quiere disculparse apropiadamente y que ha aprendido sobre sus prejuicios. No sé si es genuino o si solo busca trabajo. Luis Miguel consideró esto cuidadosamente. Parte de él quería rechazar la reunión completamente, pero otra parte, la parte que había aprendido sobre segundas oportunidades y transformación genuina, se preguntaba si merecía ser escuchada. Programa la reunión, decidió finalmente, pero con Camila presente. Si realmente ha cambiado, merece una oportunidad de demostrarlo. Si no, al menos sabremos que lo intentamos. Mientras conducía a casa esa noche, Luis Miguel pensó sobre cómo el simple acto de disfrazarse y experimentar la discriminación había llevado a cambios que ahora afectaban a miles de vidas. Familias de empleados que ahora tenían oportunidades educativas, clientes que se sentían genuinamente bienvenidos independientemente de su trasfondo, otras empresas implementando prácticas similares y toda una industria comenzando a repensar qué significaba realmente la hospitalidad. La humillación había sido transformada en propósito. El dolor se había convertido en un cambio positivo y, más importante, había descubierto que la acción más rentable que cualquier negocio podía realizar era tratar a las personas con dignidad. Mañana tenía programadas visitas a 5 restaurantes más en la cadena. Luego reuniones con otros CEOs interesados en implementar programas similares. Y la próxima semana, investigadores de Harvard venían para comenzar su estudio de caso. La revolución se había convertido en un movimiento, y el movimiento se estaba volviendo imparable. Un año después del encuentro que había transformado todo, Luis Miguel se encontraba parado en el escenario del centro Citibanamex, mirando hacia una audiencia de más de 3.000 personas. Empresarios, líderes gubernamentales, académicos, periodistas internacionales y representantes de organizaciones de derechos humanos habían venido de toda América Latina para presenciar lo que los medios habían denominado la conferencia de prensa más importante de la década. Pero antes de dirigirse al público, Luis Miguel tenía una reunión pendiente que había estado posponiendo durante meses. En una sala privada detrás del escenario, Luciana Vega esperaba nerviosamente, acompañada por Camila, quien había insistido en estar presente. La transformación física de Luciana era notable. Ya no llevaba la arrogancia orgullosa que había caracterizado su presencia anteriormente. Su postura era humilde, sus ojos mostraban una vulnerabilidad genuina, y había algo fundamentalmente diferente en su manera de ocupar el espacio. «Señor Herrera», comenzó Luciana con voz temblorosa, «gracias por concederme esta oportunidad. Sé que no la merezco». Luis Miguel estudió su rostro cuidadosamente, buscando señales de autenticidad o manipulación. «Camila me dice que has estado trabajando intensivamente en terapia psicológica durante los últimos 10 meses». «Así es. Cuando perdí mi trabajo aquí, inicialmente culpé a todos excepto a mí misma. Pero después de semanas de no poder encontrar empleo en ningún lugar,
porque la noticia de mi comportamiento se había extendido por toda la industria. Finalmente tuve que confrontar la realidad de en quién me había convertido. Luciana hizo una pausa, respirando profundamente antes de continuar. Señor Herrera, durante años me convencí de que discriminar a las personas basándome en su apariencia era simplemente mantener estándares profesionales. Pero la terapia me ayudó a comprender que había estado perpetuando sistemas de opresión que yo misma había experimentado cuando era joven y venía de una familia de recursos limitados. ¿Qué quieres decir con eso? Crecí en pobreza extrema. Mi familia limpiaba oficinas por las noches para sobrevivir. Cuando finalmente conseguí una educación y ascendí profesionalmente, adopté conscientemente las actitudes de las clases privilegiadas porque pensé que eso me protegería de ser discriminada nuevamente. Me convertí en la opresora para evitar ser la oprimida. Luis Miguel intercambió una mirada con Camila, quien asintió sutilmente. Habían discutido extensivamente la psicología detrás del comportamiento de Luciana. Eso no excusa lo que hice, continuó Luciana. No excusa cómo lo traté a usted, cómo traté a Camila, cómo traté a incontables clientes y empleados durante años. Pero me ayuda a entender por qué me convertí en esa persona y, más importante, cómo puedo cambiar. ¿Y qué has estado haciendo para cambiar? He estado trabajando como voluntaria en un centro comunitario, ayudando así a familias de bajos recursos a acceder a servicios sociales. También he estado tomando clases sobre sesgo inconsciente y competencia cultural. Pero más que eso, Luciana se detuvo, lágrimas formándose en sus ojos. Más que eso, he estado confrontando cada recuerdo de discriminación que ejercí, contactando a personas a quienes lastimé cuando fue posible y comprometiéndome a dedicar el resto de mi vida a deshacer el daño que causé. Luis Miguel permaneció silencioso durante varios momentos, procesando lo que había escuchado. Luciana, aprecio tu honestidad y tu trabajo hacia la transformación personal, pero necesito que entiendas algo. Las acciones tienen consecuencias permanentes. Aunque pueda perdonarte personalmente, eso no significa que pueda revertir las decisiones profesionales que tuve que tomar. Lo entiendo completamente, respondió Luciana. No estoy aquí buscando recuperar mi trabajo. Estoy aquí para pedirle perdón genuino, para agradecerle por crear el catalizador que me forzó a confrontar en quién me había convertido y para preguntarle si hay alguna manera en que pueda contribuir al movimiento que ha creado. ¿Qué tipo de contribución? Me gustaría compartir mi historia públicamente. Quiero que otros gerentes y líderes empresariales escuchen directamente de alguien que cayó en estos patrones discriminatorios, para que puedan reconocer y corregir estos comportamientos en sí mismos antes de causar el daño que yo causé. Camila se inclinó hacia adelante. Luis Miguel, he estado trabajando con psicólogos especializados en transformación organizacional. Tener a alguien como Luciana que ha experimentado tanto el lado perpetrador como el proceso de rehabilitación podría ser increíblemente poderoso para nuestros programas de capacitación. Luis Miguel consideró la propuesta cuidadosamente. Había algo poético en la idea de que Luciana se convirtiera en una educadora sobre los mismos prejuicios que había perpetuado. Acepto, decidió finalmente, pero con condiciones estrictas. Trabajarás directamente bajo la supervisión de Camila. Tu rol será específicamente compartir tu experiencia como una advertencia y un ejemplo de transformación posible. Y cualquier señal de que estás regresando a patrones anteriores resultará en una terminación inmediata. Acepto completamente, respondió Luciana, lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas. Gracias por darme la oportunidad de contribuir positivamente después de tanto daño. 20 minutos después, Luis Miguel subió al escenario principal para dirigirse a la audiencia que esperaba. Las cámaras de docenas de medios internacionales transmitían en vivo a millones de hogares a través de América Latina. «Damas y caballeros», comenzó, su voz llenando el auditorio masivo. Hace exactamente un año, era un hombre que creía que había alcanzado la cumbre del éxito.
Tenía una riqueza inmensa, un poder considerable y un respeto basado en el temor. También era, sin saberlo, uno de los líderes empresariales más fracasados de mi generación. El auditorio estaba en silencio absoluto. Entonces, una experiencia que duró menos de 30 minutos cambió fundamentalmente mi comprensión de lo que significa liderar, servir y tener éxito. Esa experiencia me enseñó que había estado construyendo un imperio sobre fundamentos de discriminación, elitismo y deshumanización sistemática. Luis Miguel procedió a narrar su historia completa. El disfraz, la humillación, la confrontación y la transformación subsecuente. Pero más importante, compartió los resultados concretos que habían logrado. En los 12 meses desde que implementamos nuestro programa de Dignidad Humana Universal, hemos visto resultados que trascienden cualquier métrica empresarial tradicional. Satisfacción del cliente del 99%, rotación de empleados reducida en un 94%, ingresos aumentados en un 67%, pero más significativo, hemos creado un modelo que ahora están implementando 847 empresas en 12 países. El aplauso fue ensordecedor, pero Luis Miguel levantó la mano para continuar. Sin embargo, no estoy aquí para celebrar nuestros logros. Estoy aquí para emitir un desafío directo a cada líder empresarial, cada funcionario gubernamental, cada consumidor en esta audiencia. Su voz se intensificó, llenándose de pasión. El modelo que hemos creado demuestra irrefutablemente que tratar a las personas con dignidad no es solamente moralmente imperativo, es la estrategia comercial más rentable que existe. Ya no hay excusas para la discriminación. Ya no hay justificación para el elitismo. Ya no hay razón para perpetuar sistemas que deshumanizan a trabajadores y clientes. Por eso, hoy anuncio la creación de la Certificación Internacional de Dignidad Humana. Cualquier empresa que quiera obtener esta certificación debe demostrar, a través de auditorías independientes, que trata a todos los empleados y clientes con respeto incondicional, sin importar su apariencia, origen socioeconómico, educación o cualquier otra característica externa. Además, continuó, estamos estableciendo un fondo de $100 millones para ayudar a empresas pequeñas y medianas a implementar estos programas, porque la dignidad humana no debe ser un privilegio exclusivo de las grandes corporaciones. Pero lo más importante que anuncio hoy es esto. Dentro de 2 años, todas las empresas certificadas en dignidad humana comenzarán a rechazar hacer negocios con organizaciones que continúen perpetuando la discriminación. Crearemos una red económica completa basada en el respeto mutuo y la dignidad humana. El aplauso que siguió duró más de 10 minutos, pero cuando finalmente se calmó, Luis Miguel tenía más que decir. Quiero presentarles a la persona que hizo todo esto posible. No, yo simplemente proporcioné los recursos. La verdadera arquitecta de esta transformación es alguien que entendía sobre la dignidad humana mucho antes de que yo aprendiera su valor. Camila se unió a él en el escenario, ahora con la confianza de alguien que había demostrado que las ideas correctas podían cambiar el mundo. Camila Torres comenzó como recepcionista hace 18 meses. Hoy es directora global de Dignidad Humana para nuestra organización, candidata a doctorado en Psicología Organizacional por Harvard y la líder del movimiento de dignidad humana más importante de nuestra generación. Pero más que sus títulos, Camila representa algo fundamental. Que el liderazgo verdadero no requiere un privilegio heredado, una educación costosa o conexiones familiares. Requiere integridad, empatía y el valor para hacer lo correcto cuando nadie está observando. Camila se acercó al micrófono, y cuando habló, su voz llevaba la autoridad de alguien que había transformado su propia vida y las vidas de miles de otros. Hace 18 meses, era una estudiante trabajando medio tiempo para pagar mis estudios. Hoy, tengo la oportunidad de dirigirme a líderes que pueden influenciar las vidas de millones de personas. Esa transformación fue posible porque alguien decidió valorar la integridad por encima de las credenciales.
El movimiento que hemos creado juntos demuestra algo revolucionario, que cuando proporcionas oportunidades reales a personas talentosas, sin importar su origen, ellas transformarán no solo sus propias vidas, sino el mundo entero. Hoy les pido que regresen a sus organizaciones, sus comunidades, sus países, y se pregunten, ¿cuántos talentos estamos desperdiciando por prejuicios? ¿Cuántas innovaciones estamos perdiendo por discriminación? ¿Cuántas oportunidades de grandeza estamos destruyendo por elitismo? Cuando la conferencia terminó 3 horas después, los compromisos fueron abrumadores. 200 empresas se inscribieron inmediatamente para la certificación. 15 gobiernos anunciaron la intención de hacer la capacitación en dignidad humana obligatoria para las licencias comerciales. Y 30 universidades establecieron programas académicos basados en su modelo. Pero lo que más emocionó a Luis Miguel fue un mensaje que recibió esa noche de María, la trabajadora de cocina que ahora estaba terminando su equivalencia de secundaria. Señor Herrera, mi hija acaba de recibir una beca completa para estudiar administración de empresas. Dice que quiere crear una empresa que trate a las personas como usted nos ha tratado a nosotros. Dice que quiere que su legado sea la dignidad, no solo el dinero. Gracias por enseñarnos que ambos son posibles. 5 años después, mientras Luis Miguel observaba desde su oficina hacia una ciudad donde 847 empresas exhibían orgullosamente sus certificaciones de dignidad humana, reflexionó sobre la lección más importante de su vida. La transformación más poderosa que cualquier líder puede experimentar no es construir un imperio, es descubrir que el verdadero poder viene de usar tu influencia para elevar a otros. La humillación que había experimentado ese día en su propio restaurante no había sido el final de algo, había sido el comienzo de todo. Tatastao.